El tema de la reforma al Poder Judicial, pues digo, ya terminó en el sentido de que se aprobó constitucionalmente con la mayoría en el Congreso, pero todos sabemos que hemos entrado en un terreno profundamente complejo. La complejidad radica en que la inconformidad de diferentes grupos, sectores, partidos se manifiesta a través de la apelación a las formas en que la reforma ha sido aprobada y lo que significa y lo que contiene a través de el marco constitucional, el marco legal del país, el Estado de Derecho. Esto puede ser visto quizá de la manera más lógica como los instrumentos que una sociedad tiene. ¿Para qué? Pues para dar una opinión, otra opinión, un punto de vista, otro punto de vista, pues lo que vive una sociedad cuando la sociedad se precia de ser una sociedad que se basa en reglas, en leyes, en marcos constitucionales, en el derecho, ¿no? Lo que sucede es que en las últimas semanas hemos visto varias cosas que son inquietantes. En lugar de responder a través del mismo marco legal, el gobierno se ha dedicado a responder a través de no lo hago y no lo hago, ¿no? Por ejemplo, porque le piden a la presidenta que una jueza que no publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma. Y la Cámara de Diputados, la mayoría en el Congreso de Diputados y Senadores le dice, no, claro que sí, públicala, nosotros somos quien dé la aval porque nosotros somos el pueblo. Bajo esta perspectiva se va a imaginar en todo lo que entramos, ¿no? Todas las secuelas que tienen las cosas. ¿Qué secuelas tienen las cosas? Una muy concreta es que pues cualquier ciudadano diga yo soy el pueblo y entonces pues yo hago casi que lo que quiero. Pero también lo más preocupante es pensar que se va a gobernar para siempre con la misma tendencia política como si no hubiera una evolución y no cambiaran de pareceres las sociedades. Y entonces bajo esa perspectiva, quien llegue a futuro puede ocurrírsele cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque yo soy el pueblo y el marco constitucional y además con otra variable que es el que se haya lanzado esta supremacía constitucional en donde cualquier reforma constitucional no puede ser apelable. Bueno, esto que le cuento sé que tiene muchos vericuetos, pero es muy importante revisarlo. Es muy importante revisarlo porque estamos entrando en un terreno inquietante en donde las leyes se convierten en el asunto que originalmente deben de regirnos, pero ahora se convierte en un asunto ambiguo, ¿no? Las puedo yo tomar en cuenta, las puedo no tomar en cuenta, todo depende. La Corte ha tomado una decisión, casi seguro, ¿no? Todavía falta que lo discutan en el Pleno, que es aprobar parcialmente la reforma. Y entonces, pues, toda una serie de cosas, los ministros incluso han dicho que renuncian el año que entra, y bueno, desde la presidencia ya se dijo, quieren renunciar porque quieren los saberes y quieren el dinero que se les debe de dar por ley, cuando cumplan su mandato. Entonces, de donde se vea, todo es ya saben, ¿no? Para un lado, para otro lado y para otro lado, y no hay sensatez. Y no la va a ver, ¿eh? No la va a ver. Yo no alcanzo a apreciar que tengamos en el corto plazo, digamos, voces que dijeran, bueno, a ver, vamos a sentarnos, vamos a platicar. ¿Por qué? Porque hay un principio. Desde el gobierno, el principio que heredó López Obrador, la justicia en México es corrupta. Los ministros son corruptos, los jueces son corruptos, los magistrados son corruptos, todos son corruptos, pero no hay nadie detenido, ¿eh? Que esa es la otra. Entonces, aquí de lo que se trata es de ver cómo las cosas se pueden llegar a buen puerto. A mí me parece que la salida de la Corte es interesante y a lo mejor es un punto de posibilidad de diálogo o no digo de negociación, sino de acuerdo, porque negociación pareciera que estamos pensando en que hay que negociar la justicia, no, de acuerdos en donde cada quien dé sus puntos de vista, porque estamos en medio también de otro gran lío, y ese lío es que cada quien anda interpretando la Constitución a su manera, unos y otros, no solamente unos y otros. En suma, los próximos días discutirá la Corte lo que será la propuesta formal del planteamiento que hizo el ministro González Alcántara. ¿Qué puede pasar? Pues que la Corte decida a lo mejor que se aprueba el asunto del planteamiento del ministro y entonces vamos a entrar en un lío todavía mayor. ¿Qué pasa si eso decide la Corte, a pesar de las 3 ministras pro 4T? ¿Qué pasa si la Corte decide eso y la presidenta dice no lo acato? Entraría en desacato y entonces entramos en un terreno del cual estaremos hablando el jueves. Pero por lo pronto, esos son los escenarios en los que andamos caminando este día en este honorable país que está definiendo su destino por lo menos por los próximos 20 años.